Buenas noches, mis queridos hermanos de la bendita congregación Oasis de Amor. Hoy les quiero traer la enseñanza y les va a llamar la atención el título de la misma. Se llama Feliz cumpleaños Jesús, y la lectura que a continuación voy a leer está en el libro de Miqueas 5:2 y dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Vamos a orar, hermanos míos, para poner esta enseñanza en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por permitirnos estar aquí, reunidos en tu nombre, Señor, y entregándote, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que tú seas el que dirija esta enseñanza, mi Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te rogamos, Señor, que tú bendigas a toda nuestra congregación, a todas las familias de la misma, y que bendigas igualmente, Señor, todas sus necesidades que sean suplidas por ti, Señor, porque tú eres nuestro suficiente proveedor. Señor, te damos muchísimas gracias por todo, Señor, y vamos a continuar con la enseñanza. Entonces, que el Señor me los bendiga, hermanos. Bueno, esta prédica voy a empezarla como con un resumen desde el principio hasta el fin sobre la figura de Jesucristo. La idea es exaltar esta figura tan especialmente impactante en la vida cristiana, que un día, hace más de 2000 años, el Señor vino a desarrollar como una comunidad de fe. Bueno, hermanos, sabemos nosotros que en el puro principio, cuando Dios hizo la creación, la culminó con la creación del hombre y de la mujer a semejanza de Dios. Él, como dice mismo la palabra, fue a semejanza del Señor que nos crió. Entonces nosotros vamos a poseer varias características de parte del Señor. Obviamente que nuestro valor no se basa en posiciones, no se basa en logros, no se basa en atractivos físicos o reconocimientos públicos. Se fundamenta en el hecho de haber sido criados a semejanza de Dios. Antes de que Dios criara a Eva, ya le había dado a Adán completa libertad en el huerto, junto con la responsabilidad de vigilarlo y de cuidarlo. Sin embargo, había un árbol fuera del alcance el que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva sabía, cuando Satanás se le acercó, que el fruto de ese árbol no lo debía de comer, y aún así decidió probarlo y luego lo ofreció a Adán. En ese momento de pequeña rebelión, porque fue una pequeña rebelión, algo grande, hermoso y puro se resquebrajó: la perfecta creación de Dios. El hombre entonces se vio separado de Dios por querer actuar por su cuenta. Demasiado a menudo nosotros desviamos nuestra atención de lo mucho que es nuestro para fijarnos en lo poco que no lo es. Y eso es de las cosas que tenemos que tener cuidado. Eva era como nosotros y constantemente demostramos ser sus descendientes al repetir sus errores. Eso es muy frecuente en nosotros. Nuestros deseos, como los de Eva, pueden ser fácilmente manipulables, así que tenemos que tener cuidado. Al tomar decisiones debemos permanecer siempre en Dios, en su palabra. La Biblia, por tanto, es nuestro manual de vida, es nuestra guía para sabiamente tomar el camino correcto, que es el que más nos conviene, siempre y cuando estemos bajo la voluntad del Señor. En el caso del pecado del hombre,
Dios ya había puesto en marcha un plan para vencer los efectos de la rebelión. Y la Biblia entera prácticamente es la historia de cómo se desarrolla ese plan de salvación, ese plan en el cual Dios viene o visita la tierra a través de la figura de su Hijo Jesús como parte esencial del mismo plan. La vida sin pecado de Jesús y su muerte hicieron posible que Dios ofreciera el perdón a todos los que lo quisieran. Nuestras acciones de rebelión, ya sean pequeñas o grandes, demuestran que somos descendientes de Adán. Únicamente el pedir el perdón de Jesucristo nos hace hijos de Dios. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que valorar y apreciar. A través de la historia del pueblo de Israel, Dios envió profetas para llamar al arrepentimiento, para que se volvieran a Dios y lo buscaran con anhelo, con ganas, con compromiso, como dice la lectura de Miqueas: de un pueblo pequeño, de la familia de Judá, saldrá el rey que apacentará a su pueblo, descendiente de David. ¿Y quién es? El Mesías. Este profeta predijo con exactitud cientos de años antes que sucediera el lugar del nacimiento del Mesías, el Rey eterno de la línea de David prometido, porque ya el pueblo judío lo estaba esperando, que vendría a vivir como hombre. En realidad había vivido siempre, desde los días de la eternidad. Aun cuando Él es eterno, entró en la historia humana como un hombre en Jesús de Nazaret. Antes de comentar acerca del nacimiento de Jesús, recordemos que un ángel anunció a José que el hijo de María había sido concebido por el Espíritu Santo. Y esto nos revela una verdad importantísima acerca de Jesús, que Él es Dios y que Él es hombre. Y eso es interesantísimo porque como hombre, como cualquiera, sintió necesidades, sintió hambre, sintió cansancio, se desilusionó de lo que lo rodeaba, de las diferentes circunstancias. Pero la única diferencia fue que nunca tuvo relación con el pecado. Siempre existió una relación filial con su Padre Celestial. Pero por otro lado, incluso Dios Padre no le reveló a él absolutamente todas las cosas, sino que igualmente Jesús tuvo que vivir por fe, incluso acá, porque muchas cosas el Padre se las revelaba, pero no en la totalidad. Y eso es una cosa interesante, porque esto lo hacía caminar, vivir y sentir como uno de cualquiera de nosotros, con naturaleza humana, pero sin pecado. Eso es importante. Dios tomó entonces las limitaciones humanas para poder vivir y morir y así obtener la salvación de todos aquellos que creen en Él. Jesús vino a la tierra para salvarnos, porque nosotros no podemos hacerlo, no podemos librarnos de las consecuencias del pecado. Por muy buenos que seamos, no podemos eliminar la naturaleza pecaminosa presentes en todos nosotros. Solo Dios puede hacer eso. Y vino para salvarnos del poder y del castigo del pecado. Hay que dar gracias a Jesucristo por haber muerto en la cruz por nuestros pecados e iniquidades. Pidámosle que tome el control de nuestra vida para seguir caminando bajo su voluntad, para que nos vaya bien, para que obedezcamos, que es de las cosas importantes que Dios quiere, y desearnos y bendecirnos de una manera extraordinaria como siempre lo hace Él.
Amén, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, sigamos. La siguiente pregunta era, ¿y cómo fue el nacimiento de Jesús? Bueno, resulta que en aquellos días el emperador Augusto César promulgó un edicto de que todas las personas tenían que empadronarse. El censo romano tenía como fin el reclutamiento militar, por un lado, y en segundo punto, la recaudación de impuestos. Resulta que los judíos no tenían que servir en el ejército romano, pero no podían evitar dejar pagar impuestos. Y sabemos que José y María eran descendientes del rey David. Eso es de las cosas ya profetizadas, que tenían que venir de la línea del rey David. En Jeremías 33:15 dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Eso refiriéndose al Mesías, refiriéndose a Jesucristo. Entonces, como ustedes ven, Dios siempre mueve las cosas de una forma particular y aprovecha las diferentes circunstancias para que lo que ha sido profetizado también se lleve a cabo. José entonces fue obligado a recorrer una larga distancia y María, que tenía que ir con él, por supuesto, estaba embarazada y en cualquier momento iba a ocurrir el nacimiento. Y entonces, al llegar a Belén, un pequeño pueblo que se localiza a 3 kilómetros al sur de Jerusalén, en una colina a 600 metros sobre el nivel del mar, no encontraron un lugar para hospedarse. Y ni modo, María tuvo que dar a luz a su primogénito en un establo, donde el niño fue envuelto en mantillas y colocado en un pesebre, que en aquel tiempo los pesebres eran como unos depósitos que se cavaban en las paredes de las cuevas y que servían para alimentar a los animales. Si los judíos se imaginaron que el Mesías iba a venir con bombos y platillos, todo lo contrario, 180 grados de distancia a eso, porque eran las expectativas que se creía que se tenían, porque querían un libertador del dominio de los romanos, y no fue así. Por lo cual nosotros nunca debemos de limitar a Dios con nuestras expectativas. Él obra donde se necesita, en la oscuridad del pecado o en lo sucio del mundo. Ocurrió así el hecho más impresionante en la historia, que el Mesías naciera en ese lugar. Cualquiera diría, ¿cómo va a ser posible? Pero bueno, Dios así lo quería. Porque incluso cuando vino este evento, ¿a quién fueron los primeros que se le avisaron? A los humildes pastores, que fueron los que llegaron a adorar al niño, y no los grandes autoridades en eminencia que en aquel entonces estaban. Durante siglos los judíos lo esperaron, y cuando al fin ocurrió, el anuncio vino a las personas más sencillas y más humildes. Las buenas nuevas acerca de Jesús es que Él va a todos, a cualquiera que tenga un corazón humilde y que desea aceptarlo. No importa quién sea, no importa lo que haga, usted puede definitivamente tener a Jesús en su vida si así lo desea. No piense que necesita cualidades extraordinarias. Él lo va a aceptar a usted como usted es. Y es lo extraordinario del amor de Dios. Vamos a seguir con el cuento. Posteriormente, ustedes se acuerdan de la historia. José fue apercibido, se le reveló que debía de huir a Egipto, porque Herodes en aquel entonces
mandó a eliminar a todos los niños menores de 2 años, creyendo que con eso iba a eliminar al rey que venía, porque él había escuchado ya la historia y sabía que ya había nacido. Incluso por ahí la historia de los Reyes Magos que habían llegado a él a preguntar por el nacimiento del rey, y él dijo que pidió más bien que le avisaran dónde estaba para irle a rendir pleitesía. Pero los Reyes Magos fueron más sabios. Ellos se fueron por otro lado y hicieron que le dieron el tiempo justo a José para huir hacia Egipto para proteger al niño. Y así continuó la vida de esta pareja en Egipto y regresaron posteriormente a que Herodes falleciera. Y entonces ellos decidieron ubicarse en Nazaret. Aquí se cumple otra profecía que se había dicho, que al Señor se le iba a llamar Nazareno. Y como dice Lucas en el capítulo 2:40, y dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. La Biblia no narra ningún acontecimiento en los siguientes 18 años de la vida de Jesús. Y no es sino hasta el 15º año del imperio de Tiberio aparece aquí la figura extraordinaria de Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Ustedes conocen la historia de Zacarías y de Elizabeth, prima de María, quien fue enviado a preparar el camino de Jesús, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El arrepentimiento se divide en 2 partes. Una es alejarse del pecado y segunda, acercarse a Dios. Eso era lo que Juan predicaba y el extraordinario profeta que fue. Jesús también fue incluso bautizado por Juan, como estaba establecido, y en ese preciso momento descendió sobre él el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre, donde lo aprobaba, donde fue fortalecido y a la vez fue enviado al desierto de Judá, donde Satanás lo sometió a una serie de tentaciones que ya ustedes las conocen. Después, el Señor escogió a sus primeros discípulos y hizo varios milagros en Galilea, y al final, en los años posteriores, se pasó a Jerusalén y a zonas alrededores, incluyendo Samaria, donde estuvo predicando y enseñando. Una vez que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús comenzó en Galilea el periodo de enseñanza intensivo y la actividad mesiánica que le cosecharon una fama extraordinaria. Anunció que el momento había llegado y que el reino de Dios estaba cerca. Si leemos Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esto es interesante, cómo se va moviendo la historia y cómo Dios va manejando las diferentes circunstancias. Resulta que el Señor pasa a Capernaum y otros lugares aledaños ahí en Galilea, donde estuvo más de un año, y ahí se revelaron puntos trascendentales de la vida y del ministerio del Señor. Uno de ellos fue su poder sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan ustedes en Marcos 4:35 al 41, donde el Señor con sus discípulos estaba en la barca y se desató una gran tormenta y todos asustados lo despertaron y él habló y se calmó, hubo bonanza? Y en el versículo 41 decía, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, la grandeza del Señor, su poder,
El segundo punto es el poder sobre los espíritus malignos, y nos referimos a Lucas 8, 26, 39. Aquí ustedes se acuerdan de la historia del Gadareno, que estaba poseído por una legión de demonios, y que el Señor les ordenó pasarse al hato de cerdos y estos se despeñaron. Esta es la parte importante sobre esta parte de la historia que se cuenta ahí, sobre los espíritus malignos, que él tenía autoridad total. Ahora, el tercer punto es su poder sobre el cuerpo y las enfermedades. Si leemos Mateo 8, del 1 al 17, se comenta aquí la sanidad de un leproso, se comenta aquí el cuadro de un centurión romano cuyo criado estaba enfermo, y él le pidió al Señor que con solo que enviara su palabra, su criado que él tanto estimaba iba a ser sano. Y el mismo Señor comentó sobre la fe de este centurión, que no había en Israel alguien con una fe como tan extraordinaria como la de este varón. Bueno, por ahí también se comenta en esta parte de la palabra que el Señor sanó a la suegra de Pedro de una fiebre, y que inmediatamente el Señor llegó, oró, la tocó y fue sanada y le servía. El poder también que tenía el Señor sobre la muerte. En Mateo 9, 18, 26 se habla de que lo llaman porque una niña había fallecido, y el Señor dijo: no, está dormida. Él llegó, la tomó de la mano y la niña volvió, porque ya todo el mundo decía que había fallecido. También el Señor tiene autoridad suprema en la interpretación del Antiguo Testamento. Reveló su amor y compasión por los acongojados y oprimidos en Mateo 9, del 1 al 8. Y una y otra vez declaró que había venido a buscar y a salvar a los perdidos, y ejerció la prerrogativa divina de perdonar pecados. Y eso lo leemos en Lucas 5, 20 al 26. Esta es la historia de aquel paralítico que fue bajado por el techo por unos amigos que lo traían en una camilla, que tanto era la fe que tenían que ellos hicieron lo que pudieron para poder bajar a ese amigo para que el Señor lo sanara. Y luego, la autoridad con que Jesús enseñaba, su superioridad en las polémicas con los líderes judíos y sus milagros de sanidad, obviamente le ganaron una marcada popularidad entre las masas de Galilea. Esta fama llegó al clímax en la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan ustedes en Marcos 6, 30 al 44? Que incluso después de que con 2 peces, 5 panes, más bien sobró cantidades impresionantes de alimento, y pudo el Señor alimentar a aquella cantidad de gente que lo seguía, asimilando sus enseñanzas y queriendo estar con Él delante de su presencia para formar esa nueva comunidad cristiana. También una parte importantísima fue la preparación de los 12. Una vez que los 12 apóstoles comprendieron mejor quién era su maestro, este intensificó la preparación con ellos, para ser luego ellos los fundadores de la nueva comunidad. Por medio de parábolas, por medio de controversias, de enseñanzas directas, y obviamente con su ejemplo personal, el maestro aclaró la naturaleza del reino, aclaró el papel del Hijo del Hombre y aclaró cuáles eran las cualidades que Dios busca en los seguidores de Jesucristo. Esto es importantísimo porque fue poniendo en orden toda la parte de la enseñanza.
Obviamente comprenderán que él era un influencer, era una persona que atraía multitud de personas que lo buscaban constantemente por todas las cosas que él hacía. Esto produjo, obviamente, la oposición de los gobernantes y de los maestros religiosos de los judíos. Hacía que esto iba creciendo y creciendo, y eso lo leemos en Lucas 14:1. Ellos buscaban entonces cómo atraparle, cómo contrarrestar su influencia sobre las masas y entregarle las autoridades romanas para que le ejecutaran. Aquí vamos a pasar entonces para la semana final en Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor entró siendo vitoreado por las masas? Aquí Él expulsó del templo a aquellos cambistas y traficantes que estaban usurpando el templo. Y en la víspera de su pasión, Jesús celebró entonces la Pascua con sus discípulos. Después de lavar sus pies, como lo leemos en Juan 13, del 1 al 17, anunció veladamente que Judas era el traidor, en Marcos 14, del 18 al 21. Y aquí fue cuando se instituyó la Cena del Señor, en Marcos 14, 22, 25. Posteriormente, junto con sus 3 amados discípulos, el Señor se traslada a Getsemaní y tras una lucha agónica en oración, el Salvador se entregó sin reservas a cumplir la voluntad de su Padre. Se dejó arrestar, sufrió maltrato, una condena injusta ante las cortes y por último la crucifixión. Amigos de él posteriormente intervinieron para poder bajar el cuerpo de la cruz y lo sepultaron rápidamente, porque recuerden ustedes que era un día viernes. Aquí vemos que el Señor vio cumplida su profecía de resucitar entre los muertos. Y posteriormente, durante 40 días, hubo apariciones del Señor resucitado y las nuevas enseñanzas sobre la recta comprensión del Antiguo Testamento, sobre la venida del Espíritu Santo y sobre la misión mundial de la Iglesia. Prepararon a los creyentes para la nueva era iniciada por la ascensión. A los 10 días de esta, el Señor Jesucristo, ya glorificado y sentado a la diestra del Padre, envió su Espíritu, que también procede del Padre, como su vicario en este mundo. Y el Nuevo Testamento comenta que la segunda venida del Señor será la próxima aparición. Si ustedes ven, hermanos, lo que he querido hacer es un resumen, una pincelada de la vida de este gran personaje que fue Jesucristo, y que Él vino definitivamente a dar su vida por usted y por mí, porque nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, limpiando nuestros pecados, limpiando nuestras iniquidades, así justificándonos y redimiéndonos, regalándonos la salvación, haciéndonos aceptos delante del Padre Celestial, y entonces poder ser llamados nosotros hijos de Dios. Entonces, cuando usted decide invitarlo a su corazón y hacerlo su Señor y único Salvador, entregándole su vida para que la dirija, sabe, su nombre va a estar en el libro de la vida. Ahí va a estar anotado. El día que usted llegue delante de la presencia del Señor, ahí va a estar anotado su nombre y tendrá derecho a gozar de la presencia de Dios. Es interesante comentar
que cuando uno da ese paso maravilloso de recibir al Señor, el Espíritu Santo viene a morar a su corazón. Resulta que usted, hermana, cuando lo ha decidido así, se convierte en templo del Espíritu Santo. Y Él es el que va a darle a usted el crecimiento espiritual. Y es de las cosas más maravillosas porque su fe va a aumentar día con día a través de la bendita palabra de Dios. Y esto, estímelo, valórelo. Y por eso es importante que si usted en este momento, hermano, amiga, si usted cree en su corazón que este es el momento propicio para abrir su corazón al Señor, hágalo, hagámoslo juntas, diciendo una oración tan sencilla como la siguiente. Padre Celestial que estás en los cielos, delante de tu presencia estamos. Te ruego, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que dio su vida por mí, que limpies de mí todo pecado y me permitas invitarte, Señor Jesús, a mi corazón para que tú seas mi único Salvador, mi único Señor, el que dirija mi vida, el que la guarda, Señor, en el hueco de tu mano, para que tú, mi Dios, anotes mi nombre en el libro de la vida y darte las gracias, Señor, porque con eso yo sé que tengo la salvación de mi alma. Muchísimas gracias, Señor. Hermano, hermana, si usted ha hecho esa oración, sepa que hoy es un día de fiesta en los cielos, porque los ángeles del Señor se gozan en este momento por cada pecador que se convierta. Y aquí viene una anotación de por qué el título de esta enseñanza. Muy sencillo, hermanos. No es que Dios nació un 25 de diciembre, porque no es cierto. Ya eso está, en realidad la fecha no se tiene nada segura, pero bueno, no fue. Y eso no es relevante. Lo relevante es cuándo nació el Señor en su corazón. ¿Qué es lo que celebramos un 25 de diciembre? El nacimiento de Dios en su corazón. Cuando lo hizo usted su Señor y lo reconoció como su Salvador. Ese es el feliz cumpleaños, ese es su diciembre, esa es la fiesta de la Navidad que celebramos. No importa que la celebremos en diciembre, no importa. Lo importante es que usted lo invitó a venir a su vida para que Él la cambie, para que Él cambie un corazón de piedra en un corazón de carne, para que Él limpie, quite esa vieja naturaleza pecaminosa y ahora sea usted una nueva mujer, un nuevo hombre. Eso es lo que Dios quiere de usted, hermanos, porque con eso Él se goza con nosotros, Él sabe quiénes son sus hijos y como dice la palabra del Señor, si nosotros, siendo pecadores, damos nuestras mejores dádivas a nuestros hijos, cuánto no más nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que es el dueño del oro y de la plata. ¿Se imaginan, mis hermanos? Es la mayor bendición que podemos tener, ser hijos de Dios. No se queden ahí, no se queden en el mundo. Hagan que de su corazón broten las cosas buenas y hermosas que Dios quiere, porque eso es lo que Él desea de cada uno de nosotros, que podamos ser llamados hijos del Rey, hijos del Señor, y reconociendo en la figura de Jesucristo, el Hijo obediente que vino a dar su vida, a cumplir la voluntad del Padre por usted y por mí. Y eso es lo más maravilloso, mis hermanos. Ese es el mensaje que les traía. Conocer la persona de Jesucristo, lo que vino a hacer por cada uno de nosotros y agradecer a Dios por esa gran oportunidad que nos ha dado. Y aquella que decidió recibir al Señor en este momento, con todo mi corazón los invito para que se congreguen en alguna iglesia,
para que también ustedes sigan aprendiendo de este maravilloso personaje Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Y les aconsejo que empiecen a leer la Biblia, empezando por los Evangelios, que es donde uno empieza a conocer al Señor. Si ustedes leen Lucas, todo el libro de Lucas es maravillosamente como está escrito todo lo que Lucas escribe de Jesús y del Cristo Redentor. Y si leen Mateo, igualmente también, y en toda la palabra, pero ahí es donde está concentrado más todo lo que es el conocer la persona de Jesucristo. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Voy a hacer una pequeña oración dándole gracias al Señor por esta oportunidad que me ha dado. Agradecerle al Señor, agradecerle a mi pastor, agradecerle a Gilén, mi compañera, que dispuso su tiempo para venir a hacer la grabación, y agradecerle a todas las personas que han sacado su ratito para escuchar la enseñanza. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte, Señor. Para agradecerte día a día de cada día que nos regalas, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tú bendigas rica y abundantemente a toda nuestra congregación, Señor. Tú sabes las necesidades que todos tenemos, Señor, no hay que decírtelas porque tú las sabes, y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a mis hermanos, mis hermanas, Señor, toda la congregación, con todo el bien necesario para cada una de las familias y de las personas que lo constituyen, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor. Permítenos, Señor, en familia, disfrutar de esta natividad tan hermosa, de esta oportunidad, Señor, de recibir a tu Hijo, de sabernos, Señor, que tú nos llamas, eres mi Hijo, y como lo dice tu palabra, tú siempre cumples todo lo que prometes, Señor, y tu palabra lo dice, tú eres un Dios fiel y tú estás conmigo para el tiempo eterno, Señor. Muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Gracias, Padre. Para mí y para mi familia, para la familia de toda la congregación, y para la familia de cualquier otra persona que haya escuchado. Gracias, Señor. Bendícela rica y abundantemente en esta celebración de la natividad de tu Hijo amado, Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Que Dios me los bendiga, y les voy a compartir la oración, la bendición sacerdotal, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y te conceda paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.